Tras la explicación en el video pasado de la teoría general del C++, en este video pasamos a tocar código. Nada más me gustaría aclarar que, tal y como su nombre lo indica, este video va orientado para estudiantes principiantes. Entiendo que para algunos les puede parecer muy básico lo que se va a hablar aquí. De ser así, les recomiendo que pasen al siguiente video donde vamos a estar hablando las funciones de entrada y salidas del C++, constantes, variables y los distintos tipos de datos que tenemos a nuestra disposición. Los temas que vamos a tratar en esta primera clase son importar librerías, uso de la función main, salida de texto con code, pausar el sistema y saltos de línea. Pasemos de una vez a la parte del código. Para esto vamos a crear un proyecto nuevo, que por cierto en la clase donde instalábamos el CodeBlock hablamos sobre cómo crear los proyectos. Por ahora solo voy a decir en esta clase que vamos a crear un proyecto de tipo Console Application. Damos clic en Next, lo dejamos en C++, Next, escribimos el nombre del proyecto, que en este caso yo voy a colocarle aspectos generales porque de eso es de lo que vamos a estar hablando. Aquí nos pregunta en qué parte queremos guardarlo y yo lo dejo como está por defecto, para que quede el proyecto en el escritorio. Y bien, lo primero a explicarles es que dentro de Projects, en la carpeta Source, encontramos un archivo que se llama main.cpp. Esto se debe a que todo proyecto de C++ tiene que tener un archivo llamado main.cpp. Es como decir el archivo principal, que de hecho main significa principal en inglés. Al darle doble clic nos damos cuenta que CodeBlocks ha generado un código por defecto, el cual por cierto voy a eliminar para explicarles parte por parte de ese código fundamental para cada proyecto de C++. También me gustaría explicarles que si desean utilizar otro IDE como el DevC++, Visual Studio o incluso alguno de Borland, también pueden hacerlo, puesto que los códigos que voy a estar compartiendo aquí son códigos muy generales, son códigos estándar, no hay ningún problema. Lo primero que tenemos que comprender es que dentro del lenguaje C++, todas las funciones, es decir, toda la funcionalidad que le podamos dar a nuestro proyecto está contenido en algo que conocemos con el nombre de librerías. Para importar una librería vamos a hacerlo con ayuda de la palabra reservada include. Colocamos entonces signo numeral include menor que, mayor que y el nombre de la librería, por ejemplo IOStream. En esta librería se encuentran localizados las funciones necesarias para la entrada y salida de texto por pantalla, que por cierto más adelante cuando entremos al tema de las funciones vamos a estar explicando las mismas con mayor detalle. El segundo aspecto a considerar es que todo programa en C++ contiene una función principal también llamada main. Se declara de la siguiente forma: int main paréntesis y llaves. Dentro de las llaves de esta función main van a estar todas las líneas de código que se van a ejecutar de forma secuencial, excepto si más adelante cuando estudiemos el control de flujo deseamos que se ejecuten en otro orden. Por ahora, lo único que tenemos que memorizar es que todo programa en C++ va a llevar esta función. Antes de la llave de cierre vamos a colocar la palabra return 0. Esto le va a indicar a nuestro programa que la función main no va a regresar ningún valor una vez salga de la misma. Con ayuda de la función code podemos mostrar cualquier texto en nuestro programa. Code, operador de inclusión y entre comillas el texto que queremos mostrar. En este caso voy a colocar adiós mundo. Punto y coma al final de nuestra función para indicar
el final de la misma. Ese es otro aspecto general en C++ que tenemos que tener muy en claro, y es que tras finalizar cualquier sentencia, esto significa cualquier función, es necesario colocar un punto y coma para indicarle al programa que ya está finalizado. De no hacerlo, el compilador nos lanzaría algún error. Si intentáramos compilar este programa en este momento, el compilador nos indicaría que la palabra code, es decir, esta función, no se ha declarado dentro de este programa. Esto se debe a que en verdad la función code forma parte de un espacio de nombres llamado std. De esta forma lo estaríamos solucionando, std : y : Dentro de este espacio de nombres tenemos otras funciones como es sin, que en el siguiente video vamos a estar explicando con más detalle. Por ahora nos es evidente que estar escribiendo std : y : cada vez que vamos a utilizar una de estas funciones dentro de este espacio de nombres, además de ser aburrido, también podría generar un problema a futuro. Podemos olvidar colocar esta palabra en alguna línea. Para solucionar este problema, los programadores en C++ le indicamos a nuestro programa que vamos a hacer uso de ese espacio de nombres de la siguiente forma: using namespace std, es decir, usando espacio de nombres std. Con esto será más que suficiente. Ya podemos compilar nuestro programa. Ingreso a la carpeta del proyecto, subcarpeta binarios, debug, y nos damos cuenta que el compilador ha creado un archivo ejecutable con el nombre aspectos generales. Más tarde podemos cambiarle el nombre. Si lo ejecutamos, acontece lo siguiente. Vemos que se despliega una ventana y en menos de un segundo se vuelve a cerrar. Ahí la estoy ejecutando varias veces y se vuelve a cerrar. Esto no se debe a ningún error. En efecto, el programa está ingresando en la función main y empieza a ejecutar cada línea de código. Pese a que solo tenemos esta función, que por cierto olvidé eliminar std, puesto que ya ahora no lo vamos a necesitar al hacer uso de esta especificación. Como iba diciendo, nuestra función main empieza a ejecutar cada línea de código que escribimos, y puesto que en verdad solo le hemos pedido al sistema que escriba el texto adiós mundo, tras realizar esto nos damos cuenta que el programa continúa y termina saliendo de la función main. Para que la ventana no se cierre, vamos a hacer uso de otra función llamada system_pass. Esta nos va a permitir indicarle al sistema que haga una pausa. De la siguiente forma: system, entre paréntesis y entre comillas, pass, punto y coma al final. Esta función no está incluida dentro de la librería IOStream, y como habíamos dicho, tenemos que indicar cada librería que vamos a estar utilizando. Por eso vamos a importar la librería cstdlib, que contiene esta función del sistema. En las próximas clases vamos a profundizar en las funciones que contienen las distintas librerías. Por ahora podemos volver a compilar el programa. Al ejecutarlo nos damos cuenta que ahora sí la ventana ya no se cierra. Nos muestra el mensaje que le habíamos pedido, adiós mundo, y otro mensaje que dice presione una tecla para continuar. Este es parte de la función system_pass. Pese a que en los lenguajes de alto nivel nada está hecho y todo tenemos que especificarlo, ¿qué pasaría si en verdad quisiéramos que este segundo mensaje aparezca aquí, justo debajo de adiós mundo? Eso lo podemos resolver de la siguiente forma. Vamos a indicar un salto de línea con backslash y la letra N. Volvemos a compilar. Ejecutamos y nos damos cuenta que ahora sí se produce ese salto de línea que le hemos indicado. Por cierto, si su teclado no especifica una tecla para backslash, puede sacar el backslash
manteniendo presionada la tecla ALT y digitando 92. ALT 92 y ahí lo tenemos. Existe otra forma de producir un salto de línea sin necesidad de estos dos caracteres. Y esto es con la ayuda de una función llamada endLine. Lo hacemos de la siguiente forma. Volvemos a escribir el operador de inserción. endL. Esto es una L, no una I. Volvemos a compilar. Y tras ejecutar el programa nos damos cuenta que hace lo mismo que la vez anterior, con la diferencia de que esta función, además de producir el salto de línea, también va a liberar la memoria ocupada por esta función code. Han de preguntarse por qué tuvimos que volver a utilizar el operador de inserción. Eso se debe a que este operador además nos sirve para concatenar. Volvemos a escribir el operador de inserción y entre comillas, segundo texto. Nuevamente, operador de inserción, endL, operador de inserción, tercera línea, y para finalizar, operador de inserción, endL. Volvemos a compilar. Nuestro programa ahora ha sacado las 3 líneas de texto junto con los 3 saltos de línea. Todo esto lo hicimos en una única función code. Me gustaría también aclarar para los que ya programan en otro lenguaje como PHP y puedan preguntarse si es posible utilizar comillas simples para indicar texto, que esto no es posible en C++. La única forma de hacerlo aquí es mediante las comillas dobles. Podría también alguien preguntarse por qué motivo el texto lo encerramos entre comillas. Esto es por el siguiente motivo. Imaginemos que queremos mostrar por pantalla la palabra main. En este caso el compilador entendería que con esta palabra main estamos haciendo referencia a la función main y por tanto nos generaría un error. La única forma de evitar esto es indicándole con el uso de comillas dobles que esta palabra es literal. De esta forma ya hemos abordado los 5 temas iniciales de esta primer clase. Conocemos ahora cómo importar librerías, la importancia del uso de la función main, cómo utilizar la función code para sacar texto por pantalla, pausar el sistema para que la ventana no se cierre y el uso de los saltos de línea. Recuerde que en la siguiente lección vamos a estar hablando de las funciones de entrada y salida de texto más en detalle. Asimismo vamos a abordar el tema de las variables y los tipos de datos que posee este lenguaje C++, entre los cuales se encuentran int para números enteros, char para texto, string que también funciona para texto, pero vamos a estar explicando sus diferencias. Float para números con decimales y así sucesivamente. Así es que nos vemos por allá.